Gracias a Dios porque nos permite reunirnos de nuevo, y qué bueno, ¿verdad?, que se han anunciado pues cada una de las actividades que tenemos. Por eso se puso ahí, ¿verdad?, ese pizarrón. Allá está el otro, ¿verdad? Y es bueno estar enterado, y sobre todo hubo unos cambios. Se modificó, ¿verdad?, los equipos de cocina y de aseo. Se desvaneció uno para poder acomodar a los otros, ¿verdad? Viendo, lo vuelvo a repetir, la necesidad, ¿verdad?, de que se necesita más gente para poder tener cuando menos, ¿verdad?, unos 8 en cada grupo, y que se apoyen más para tener aquí arriba 3 mujeres, 2 allá en el comedor, y en el patio 3 varones, o en el estacionamiento y lo de allá afuera, y tener limpio. Y por favor procuren, ¿verdad?, no faltar, y falten cuando haya razón, porque cuando falta algún miembro, ¿verdad?, es mucho trabajo para una persona o para 2 aquí, o allá abajo a veces anda nada más una persona y es pesado. Así es que vamos a tratar de ser más conscientes de esto, y ahí está para que usted lea, por favor. Todos los que están tanto en la cocina como en aseo, vayan y vean ahí a cuando se termine, para que se den cuenta cómo quedaron y quiénes fueron añadidos. Entonces, vamos a aprovechar hoy, como se mencionaba, el día 23 de este mes tenemos bautismos, 6 bautismos tenemos, y es bueno cuando alguien, ¿verdad?, va a venir al bautismo. Hay una razón, es lo que debe de hacer todo el mundo. Todo el mundo debía de estar bautizado a su tiempo, a su edad. Y para venir al bautismo hay que estar consciente de lo que se va a hacer. Hay que saber, ¿verdad?, lo que se va a invocar, porque lo que se va a invocar sobre el que se bautiza es el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es para perdón y remisión de pecados. Es para un perdón de parte de Dios. Pero a veces, ¿verdad?, nosotros por no poner atención en cada uno, ¿verdad?, de los versículos o de los textos que hablan del bautismo, a veces, ¿verdad?, se tuerce la escritura, a veces conscientemente, a veces no conscientemente, porque hay ocasiones en que usted habla con personas y tanto pelean, ¿verdad?, la forma en que han sido bautizados, ¿verdad?, que no aceptan. Vaya, pero vamos a llevarnos los textos como son y tomar los textos que se toman precisamente para entender lo del bautismo y cómo es que el Señor lo dijo. Vamos a dar comienzo ahí en el libro de San Mateo, en el capítulo número 28. Ponga atención, y pongan atención a aquellos, ¿verdad?, que van a ser bautizados, para que tengan de qué dar razón, ¿verdad?, cuando se les demande por qué estás bautizado, por qué estás bautizado en esta forma. Vamos a tratar de dar una enseñanza hoy, otra el domingo que viene, y el día 23, que es el tercer domingo de aquí allá, damos otra del bautismo para poder entender un poco más lo que nos han estado, ¿verdad?, enseñando, digo, a los que se van a bautizar. Verso número 29. Perdón, capítulo 28, verso número 19. Bueno, desde el 18. Mire, ponga atención con lo que vamos a hablar, porque esta es cuestión de entendimiento, de revelación. Dice así, verso 18:
Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, ¿quién tiene la autoridad en el cielo y en la tierra? Jesús. Toda la autoridad, ¿verdad?, en el cielo y en la tierra es de Jesús. Verso número 19. Y por consecuencia de tener esa autoridad, dice el verso número 19, por tanto, id. Ahí la palabra id es, por tanto, partiendo. Hay que tener un punto de partida. Aquí el Señor da el punto de partida a la salida de la evangelización para las naciones, vaya. Hubo un punto de partida, porque ahí el griego traduce, por tanto, partiendo. Se tiene que partir de una parte, una base debe de haber. Por eso dice el texto, por tanto, partid y doctrinad a todos los gentiles. Doctrinad es enseñad, es enseñanza la doctrina. Hay algo, ¿verdad? No es ligera, no es ligereza de decir nada más, levante su mano, pásele para acá y le son perdonados sus pecados. A veces hasta gente pasa, ¿verdad?, que tiene una vida de pecado o por una emoción, ¿verdad?, se deja ir y es bautizado o es remojado, es metido en el agua, ¿verdad? Pero no hay un efecto porque no hay un orden. No se está tomando precisamente, no se está partiendo con la base que el Señor está diciéndolo. Por eso dice, id y doctrinad a todos los gentiles o naciones. ¿Qué dice ahí? Bautizándolos. Ahí está. Bautizándolos, dice ahí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma de bautizar a una persona, porque el que lo está diciendo aquí es el Señor. El Señor está diciendo que se parte y empieza a mencionar. Ahora, quiero decirle que la Biblia dice que todo negocio debe de constar delante de 2 o 3 testigos. Este es un testigo, Mateo. Marcos otro testigo, Lucas otro testigo y Juan otro testigo. Aunque únicamente, ¿verdad?, con el Señor anduvo Mateo y anduvo Juan. Marcos y Lucas no eran de los 12 apóstoles, lo quiero aclarar. Pero son testigos, ¿verdad?, por testimonio de hombres de fe, de hombres de crédito. Y aquí el texto menciona y dice, en el nombre del Padre. Bueno, si vamos a bautizar a alguien, tenemos que entender, que conocer cuál es el nombre del Padre. Porque quiero decirle que Padre es una palabra, no es nombre, es un atributo que podemos tener todos aquellos que tenemos hijos. Eso es un atributo, no es un nombre, es un atributo. Y luego dice enseguida, y del Hijo es lo mismo, es un atributo. Como hijos, muchos somos hijos o fuimos hijos porque nuestros padres de algunos ya fallecieron, pero algunos tienen sus padres y son hijos. Pero como le digo, como padre tenemos cada uno un nombre, porque ahorita vamos a ver lo que significa también nombre. Y la palabra padre no es nombre, hijo tampoco es nombre, es un atributo. Y enseguida sigue diciendo, y del Espíritu Santo. Bueno, Dios, la Biblia dice que es Espíritu y es Santo. Así, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir el nombre, ¿verdad?, del hermano Refugio o de esta persona, así lo voy a mencionar. Él es padre de 3 hijos, pero él no se llama padre, él se llama Refugio Domínguez.
Bueno, vámonos a la misma persona, o vámonos a otra. Vámonos al hermano Isidro. Vamos a ponerlo como hijo. Él es hijo, ¿verdad? Pero su nombre no es hijo. Su nombre es Isidro. Ahora, vámonos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Dios es santo. Es un atributo, porque vamos a ver precisamente lo que significa. Primeramente, ¿verdad? Vámonos a la palabra nombre, porque vamos a entender el texto. La palabra nombre es una palabra griega, ¿verdad? Hay dos palabras. Vamos a ver la palabra griega, vamos a ver la palabra hebrea. Pero la palabra griega viene siendo ónoma, como nombre, para referirse, o sea, o tomado como base de ginosco. Otra palabra, ¿verdad? Que significa a conocer, a saber, mediante la idea, ¿verdad?, de notoriedad. Eso es, ¿verdad?, lo que es nombre. En el hebreo hay una palabra, ¿verdad?, Shem, pero esa palabra, ¿verdad?, se toma como marca de posición o de memorial de individualidad. Vaya. Entonces, si dicen el nombre del Padre, entonces nosotros no vamos a mencionar, ¿verdad?, otra cosa, no vamos a mencionar lo que es precisamente lo que significa ese nombre. Ahora, y cuando dice del Padre, ahí la palabra que aparece para Padre precisamente es en el griego pater, para referirse precisamente, ¿verdad?, a una figura de patriarca. Hay otra palabra, oikodéspotes, para referirse a cabeza de familia. Es el atributo de un padre. Yo soy cabeza de familia, de mi esposa, de mis hijos, sí, ¿verdad? Pero no me llamo cabeza de familia, ¿verdad? No me llamo padre, me llamo Rubén, todavía hasta ahorita. No me he cambiado el nombre. ¿Sí me entiende? Entonces, y así, hablando de Jesús, Jesús está hablando de un Padre, pero está hablando del Padre Celestial. Y ese Padre Celestial tiene su nombre, que más adelante, ¿verdad?, van a pasar algunas enseñanzas para poder llegar a hablar precisamente de ese nombre. Entonces, eso es lo que significa precisamente Padre. Ahora, usted puede ver versículos, ahí está Éxodo 23 y 24, lo que significa cuando habla de memorial o de individualidad. Ahora, cuando dice en el nombre del Hijo, Hijo tampoco es nombre, ya lo dijimos. Hijo es un atributo, ¿verdad? Entonces, ahí aparece para la palabra hijo el griego huios, para referirse precisamente, o sea, aquí, ¿verdad?, es general la palabra que se usa muy ampliamente para un parentesco inmediato o remoto. Eso es, ¿verdad?, el significado de la palabra hijo. Oiga, yo tengo mi hijo cercanos, ¿verdad? Tengo varios hijos, tengo 7. Pero como hijos de una familia grandísima, ¿verdad?, de generaciones, vaya, para un pariente remoto. Por eso los judíos se llaman hermanos todos. Por eso el texto de Malaquías dice, el versículo, capítulo 2, verso 10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No tenemos todos un mismo Dios? Se está refiriendo ya a un parentesco de alguien. Entonces, no podemos invocar la palabra de un parentesco. En el nombre, en el parentesco de esto, no, está hablando de un nombre. Ahora, en el nombre del Espíritu Santo. Ahí Espíritu Santo aparece la palabra griega, neuma, con P, pneuma, precisamente
para referirse a aliento, a viento, a principio vital. No podemos invocar eso sobre alguien, ¿verdad? Mencionar, bueno, te voy a mencionar cualquiera de estos, de los tres, te voy a mencionar tres atributos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. No puede ser así, no encajaría. Entonces, Dios trató, ¿verdad?, con un cuerpo o con un grupo, vaya, con un discipulado, vaya, de gente entendida que Él preparó. ¿Para qué? Para que pudieran hacer un trabajo. Necesita ser una gente preparada por Dios. El bautista no es cualesquiera, tampoco. No, un bautista debe ser también alguien entendido, alguien que entienda el trabajo que va a hacer, lo que va a invocar, y que entiende a qué Padre se está refiriendo, a qué Hijo se está refiriendo y a qué Espíritu se está refiriendo, y que en conclusión viene siendo, ¿verdad?, precisamente lo mismo. Y aquí Espíritu Santo, cuando dice aliento, viento, principio vital, que es esa palabra pneuma, y como santo se está refiriendo a Dios, y se usa la palabra hagios para hacer algo sagrado, puro, sin culpa, santísimo. Ahora, vamos a ver esto. Tenemos que buscar, ¿verdad?, el nombre para conocerlo. Tenemos que buscar el nombre para saberlo. Mediante la idea, también tenemos que buscar que es mediante la idea de natalidad. No podemos invocar unos títulos, ¿verdad?, sobre alguien. Lo podemos hacer, pero ¿qué efecto pueden tener? Por eso la Biblia, ¿verdad?, desde un principio habla muy claro, según aquí Mateo 28:19. Ahora, vamos a volver a hablar de Padre, algo, ¿verdad?, alguna información. Como Padre es el ascendiente inmediato de alguien, y yo como hijo o como padre tengo descendientes. Ascendiente mi padre, pero mi padre se llamaba Rafael, yo me llamo Rubén, uno de mis hijos se llama Pedro, ¿verdad? Y así es. Ahora, otra de las cosas es que ha sido pionero de una actividad o encabezando un grupo social, refiriéndome a padre. Y aquel que tiene con respecto a alguien una actitud paternal también se puede tomar. Y es un título que expresa respeto y honra. Excepto como creador y sustentador, Dios nos ha revelado precisamente como Padre, y vuelvo a mencionar el texto de Malaquías 2:10, y usted puede ver en el libro de los Hechos, el capítulo 17, el verso 28 y el 29, para decirle que está mencionando aquí el Señor un nombre, y la Biblia dice que el nombre del Señor es sobre todo nombre. Lo que la gente no ha llegado a entender, ¿verdad?, para usar varios nombres, es que Dios como creador es Padre, que Dios como redentor es Hijo, y como Espíritu Santo haciendo una función de que ya vino una vez a la tierra, ascendió de nuevo al cielo y sigue operando, sigue haciendo un trabajo precisamente con la humanidad, pero tiene un nombre. Ahora, vamos al libro de San Marcos, capítulo 16. Vamos a irnos despacio. Verso número 15 y verso número 16. Estamos, ¿verdad?, viendo
cómo es que todo negocio debe constar delante de 2 o 3 testigos. El verso número 15 dice: y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Yo he mencionado ahí para la palabra criatura una palabra que hay con K, tizó, para referirse o para irse mediante la idea de propiedad del fabricante. Dice el verso número 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando menciona el griego la palabra el que creyere, menciona de esta manera: el creyente que fuere bautizado será salvo. Antes de venir al bautismo hay que convertirse primeramente en creyente. Hay que creer, hay que aceptar a Dios, hay que ser verdaderamente un creyente de lo que ha oído, ¿verdad? De la preparación que se le ha dado, del evangelio, ¿verdad?, que se le ha predicado. Y luego sigue diciendo, mas el que no creyere, el griego ahí también menciona y dice, mas el increyente es el que no cree. ¿Qué es lo que sucede ahí enseguida? Será condenado. Hay 2 opciones para la humanidad. O hay una opción para servir a Dios, creer, o ser un creyente. Vaya, para venir al bautismo ya hay que venir como un creyente. Ya hay que venir como alguien que ha aceptado, ¿verdad?, lo que Dios dice, lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que le está ofreciendo Dios. ¿Para qué? Para que pueda entonces ser salvo. En el libro de San Lucas, capítulo número 24. Estoy tomando esto como un inicio de vamos a hablar algunas cosas, pero queremos dar como un cierre, vaya, para los candidatos al bautismo. Bueno, les voy a llamar de una vez para los creyentes, para que afirmen su fe, para que afirmen su creer. Capítulo número 24, verso número 47. Sí, verso número 47. Dice de esta manera, verso 46 dice, y díjoles, así está escrito. La escritura es ley de Dios. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estamos hablando, ¿verdad?, de creyentes. Alguien que debe de aceptar, ¿verdad?, la muerte del Señor Jesucristo. Una muerte, ¿verdad?, que va a traer un beneficio a mi vida. Oiga, algo que va a traer beneficio a mi vida, yo tengo que creerlo. Porque a veces nomás nos damos cuenta que va a traer beneficio, o lo que Dios nos ha beneficiado, pero aún que hayamos sido bautizados, no creemos en muchas cosas que Dios nos dice. Y aquí el texto dice, y que se predicase en su nombre. ¿Cómo se va a predicar o cómo se va a anunciar? ¿Cómo se va a llevar el evangelio? En su nombre. La palabra en indica dentro. Eso es, que se predicase en su nombre. ¿Qué se iba a predicar dentro del nombre del Señor? El arrepentimiento, o sea, la manera de pensar, el cambio de pensar. A la gente se le va a predicar, ¿verdad?, un cambio de pensar, porque cuando la gente empieza a escuchar, tiene un pensar, pero no tiene la mente de Cristo, o sea, no tiene el pensar de Cristo.
Tiene que tener el pensar de Cristo, tiene que tener el pensar de Dios, que tiende a lo bueno. Por eso el texto dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tiene que haber un pensar, ¿verdad? Un cambio de pensar. ¿Qué pensar tiene usted ahorita que no conoce a Dios? Tiene el pensar que casi la mayoría de la gente, por eso la gente se conduce, ¿verdad? Como si todos fueran, o todos van a una, vaya. Es un pensar que no los va a llevar a nada bueno. Entonces, cuando la gente viene al Señor, hay un arrepentimiento, hay un cambio de pensar, y en el Señor se predica el cambio de pensar, cambia de pensar y arrepiéntete, y van a ser perdonados tus pecados. Bueno, vas a ser inocente, tus faltas van a ser perdonadas. Dice muy claro, ¿verdad? En todas las naciones o en todos los países, comenzando de Jerusalén. ¿Con qué razón dice la Biblia? Que de Jerusalén saldría la palabra de Dios. Allá comenzó, la salvación viene de los judíos. Pues de allá salió la palabra, nos ha llegado hasta aquí, hasta Ciudad Juárez. Gracias al Señor. Y a muchas partes ha llegado. Ahora, ellos lo iban a hacer, que se predicase en su nombre. Entonces yo creo que si vemos nosotros, el Señor muere, resucita, y antes de partir al cielo, ¿verdad?, trata con sus 12 discípulos. Eso lo vemos un poquito antes del texto que leíamos de Marcos 16, 15 y 16. Atrás dice que el Señor les aparece y les censura su incredulidad, que no creyeran que había resucitado. Pero junta a los 12, aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban a 11, vaya, porque ya para eso ya Judas había muerto, y los junta y los prepara, los programa, ¿verdad?, a esos 12. Entonces van preparados y los envía, ¿verdad?, y les dice que vayan, ¿verdad?, y que salgan, ¿verdad?, para diferentes partes y que empiecen a expander, ¿verdad?, el evangelio. Pero ¿cómo iban a ir ellos a expander el evangelio sin un entendimiento, sin un conocimiento? Y llevaban, ¿verdad?, un punto de partida, como lo estábamos diciendo, primeramente de haber sido llamados por Dios. Tiene que haber un llamado de Dios para ir a predicar el evangelio, y cuando el llamado es de Dios para predicar el evangelio, usted va a hablar verdad, va a tener base, va a tener conocimiento, va a tener entendimiento, y entonces va a agarrar la responsabilidad. Porque oiga, qué triste agarrar una responsabilidad sin entender. Tenemos que entender, porque vamos a hacer un trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Oiga, Dios le manda a hacer un trabajo, ¿lo va a hacer como usted lo parece? ¿O como usted oye? ¿O como le dicen los hombres que lo hagan? No, lo tiene que hacer, ¿verdad?, así como Dios. Por eso los preparó. En el libro de los Hechos, capítulo 2, seguimos alabando a nuestro Dios, no se canse. Fíjese cómo los hace responsables en el verso 36 a aquellos hombres, ¿verdad?, que eran parte de un pueblo o parte del pueblo que lo crucificó. Dice el verso número 36, dice así: sepa pues, fíjese cómo les da a conocer, dense cuenta, cómo Dios hace responsables de todas formas. Sepa pues, ¿qué dice ahí? Ciertísimamente, ásfalos, para referirse con seguridad. Sepa pues con seguridad. ¿Qué dice ahí? Toda la casa de Israel. Aquí quien está hablando, ¿verdad?, es Pedro. Y está hablando, diciendo, tenemos la seguridad de lo que les hemos predicado,
tenemos la seguridad de que de lo que vamos a hacer, y tenemos seguridad de lo que ustedes hicieron con el Cristo. Por eso les dice que a este Jesús que ustedes crucificaron, ahí les dice, Dios ha hecho que Señor y Cristo. Confirmado, ahí está, gloria a Dios, la confirmación de que Dios estaba en un cuerpo. Y luego dice, reconciliando al mundo, así vaya, no imputándole pecado. Versículo 37, entonces oído esto, ¿qué dice enseguida? Fueron compungidos de corazón. Dios tiene que mover a que se sienta un dolor, que es lo mismo que compungimiento. Una gente que se va a bautizar, no va a bautizarse por su hermano, por su padre, por su madre, por su tío, por su amigo. No, un dolor en su corazón porque ha entendido, ha sabido que viene del pecado. Estos reconocieron, ¿verdad?, que lo que habían hecho, aquel que Dios hizo Señor y Cristo, es al que ellos crucificaron. Y luego sigue diciendo el texto, entonces oído esto, fueron dolidos o punzóles el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Como cuando alguien le punza el corazón, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y ahí es el arrepentimiento. ¿Qué hice? Y se siente la compunción del corazón. Llega algo al corazón que lo hace recapacitar. ¿Qué hice? Y preguntan a aquellos hombres que estaban preparados, ¿verdad? Aquellos hombres que les estaban hablando el mensaje y les dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya cometimos el mal. ¿Qué hacemos? Y cuando alguien dice ¿qué hacemos?, está demandando solución. Es lo que sucede. ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, hay que dar estos pasos. Por eso leíamos en Lucas, ¿verdad? 24:47, que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento, primeramente. ¿Cuál es, verdad, la base? ¿De dónde se parte para evangelizar a una gente? De provocarla a que cambie de pensar. Mostrarle, ¿verdad?, las cosas y provocarla a que cambie de pensar, que ahora busque a Dios. Eso es lo que queremos hacer los hermanos con toda la gente, porque lo hemos entendido. No más, venga, vamos a bautizarle, o que se llene esta iglesia. No, si de otro modo fuera y quisiéramos hacer algo, este lugar estaría que no cabríamos. Nomás está recibiendo y recibiendo y llevando a cabo bautismos y bautismos. No es así. Tenemos que examinar, ver que la gente realmente, ¿verdad?, ha cambiado de pensar. Por eso dice, cambien de pensar, y después de que cambien de pensar, por eso dice el arrepentimiento y perdón, no dice el perdón y arrepentimiento. Dios tiene un orden para todas las cosas. Por eso el texto dice, y bautícese cada uno de ustedes, y lleva un orden. ¿Cómo dice? En el nombre de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es Dios. Oiga, si yo voy a invocar el nombre de Jesucristo. Por eso dice allá en el nombre del Padre. Y luego dice enseguida, ¿para qué va a ser esa invocación? Después de haberse arrepentido, después de entrar a las aguas del bautismo, después de haber invocado el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Entonces viene ya el perdón de los pecados, opera el perdón de los pecados en la gente. Y enseguida dice, y van a recibir el Espíritu Santo. Desde que creyisteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero las cosas de Dios tienen un orden, por favor. Pongan atención a las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son un juego, no. Tiene que llevarse, ¿verdad?, este proceso. Por eso es el primer texto que toman ellos, o lo mencionan, vaya, es el primer texto que se toma aquí para hablar del nombre.
porque estamos hablando allá, ¿verdad?, del nombre. Ese es el nombre del Padre. Como Hijo, lo digo, para la redención, Jesucristo. Como Espíritu Santo, para estar haciendo la función que sigue haciendo el Señor. Ese es un proceso, ¿verdad?, un bautismo con entendimiento. Tanto el que bautiza, oiga, si se le pide que entienda al bautizante o al que va a ser bautizado, ¿cómo no va a demandarle Dios al que bautiza? O lo más le va a demandar al que va a ser bautizado. No, el que bautiza debe de saber lo que va a hacer, el trabajo que va a hacer. Es un trabajo, si alcanzamos a comprender, ¿verdad? Y se va a recibir el don del Espíritu Santo. Va a venir Dios a morar en usted. Por consecuencia, está hablando de ese don que es la salvación. Ya viene la salvación. Cuando usted pasa por este proceso, el que creyere y fuere bautizado, que dijo Marcos, será salvo. Pero no es nada más el creer. Aquí lleva un proceso, un arrepentimiento, un bautismo, que se invoque el nombre para que haya perdón de pecados, y ya sin pecado toma la salvación. ¿Qué le parece? ¿Están listos los que se van a bautizar o podemos esperarnos si no ha entendido? Nos podemos esperar, de ustedes está eso, pero que vengan a Cristo verdaderamente. ¿Para qué que ganamos que traer gente nomás por estar haciendo gente, para después estar batallando con un montón de desordenados? No, alguien que entienda, que aprecie la salvación. Gloria al Señor. Capítulo 4 de aquí mismo. Verso número 10, dice de esta manera: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Verso 11. Refiriéndose a Jesucristo, es la piedra reprobada o desechada de ustedes los edificadores, porque a ellos se les dio el compromiso de ser los que llevaran la palabra de Dios. Por eso eran los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Ahí es, por cabeza del ángulo, gobierno del ángulo, lo principal del ángulo. Verso 12, y en ningún otro, está hablando de Jesucristo, hay salud o salvación. ¿Qué dice ahí? Porque no hay otro nombre. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Espíritu Santo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres como un regalo para los hombres. Es ese nombre en que podamos, dice, ser salvos. Gloria al Señor. ¿Verdad que no hay otro nombre? ¿Verdad que partieron bien? El Señor únicamente les dijo: entiendan esto, miren, vayan, hagan esto. No necesito decirles cómo me llamo. Ustedes ya lo saben, ya están preparados, ya están programados. Por eso los he llamado. Son las columnas, son los primeros hombres que yo mando. Pues tienen que ir bien preparados. Y a veces dicen: Pedro se equivocó. Pero si dice también ahí que estaba lleno del Espíritu Santo más atrás, entonces Pedro, poniéndose en pie, lleno del Espíritu Santo, dijo: oiga, ¿alguien lleno del Espíritu Santo se equivocará?
Si no es el que está hablando es el Espíritu por medio del vaso. No se equivoca, porque aquí está en su palabra. Y en ningún otro hay salvación. No busque que se invoque sobre usted otras cosas. No, que sea precisamente el nombre del Señor. Capítulo 10. Yo creo que ya conoce usted los versos, ¿verdad? Es bonito conocerlos, pero qué bonito es entenderlos. Hay gozo cuando vienen los textos, ¿verdad? Y con esto usted se lo da a la gente y la gente se lo come. Dice el versículo número 44. Bueno, desde el 42 está hablando de Jesucristo. Pero fíjese cómo se da crédito, ese testimonio. De este se atestigua, dice el verso número 43. De este se atestigua, o a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren, ¿qué iba a suceder? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Ya ve, primeramente creer, por eso dice allá el texto en el original, ¿verdad? Y todo aquel creyente, el creyente y el no creyente. Se necesita ser creyente, vaya. Llegar al momento del bautismo como creyente, al nivel que llegue. No va a llegar siendo un creyente, ¿verdad? Como alguien que tenga muchos años, mucho tiempo. Simplemente, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza. No que todos tengamos un gramo, algunos tenemos como un grano de mostaza, es un granito así. Algunos lo tenemos, pero hay gente que sobrepasa eso. Eso está hablando para lo mínimo, es tener como un grano. Hay fe, ¿verdad? Como cuando dice, si simplemente con esa fe se puede decir a este monte, lánzate a la mar y se lanza. Porque la Biblia lo dice. Y entonces aquí menciona el texto y dice, ¿verdad? Que el que reciban perdón de pecados, pero dice cómo se recibe, por su nombre. Y luego dice el versículo 44, estando aún hablando Pedro estas palabras. Mire cómo se llena el lugar con las palabras. Pusieron atención, abrieron su corazón a esas palabras y dice el texto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y todavía no eran bautizados y viene la llenura del Espíritu Santo por creer. Vaya, hay gente que espera hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Es bueno y qué bueno, es una manifestación, es un don del Espíritu Santo. Pero cuando la gente abre su corazón y oye las palabras y al estar la predicación, de hecho tiene que estar abierto un corazón para que pueda recibir. Por eso dice el texto, sobre todos los que oían el sermón, cayó. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión o aquellos judíos que habían venido con Pedro, de que también sobre las naciones o los gentiles fuera derramado el regalo, el don del Espíritu Santo, fuera regalada la salvación también, como predicábamos, ¿verdad? El jueves pasado que hablábamos, ¿verdad? De cómo engrandeció Dios su misericordia. Y luego dice el versículo número 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han aceptado, es lo mismo que recibido, el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús, y el escrito original dice, en el nombre de Jesucristo. Y les mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quédate, hombre, prepáranos, ayúdanos. Sabían que traía lo de Dios. Era una bendición ir a una parte y ser bien recibido. Que los hermanos no lo dejan venir, no lo quieren.
¿Por qué? Y eso es, necesita ser el nombre. Con entendimiento, Mateo 28, 19, se lleva a cabo. Yo puedo decir, voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero a la hora de invocar, no voy a invocar los títulos. Voy a utilizar, voy a echar mano del nombre que perdona pecados. El nombre que perdona pecados es el nombre precisamente, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Capítulo 22. Alabamos a ese nombre. Santo mi Señor. Verso 14. Cuando Dios llama a alguien, aquí hay algo, ¿eh? Tiene que oír la voz de Dios. Dice el verso, dice, verso número 14 dije, ¿eh? Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad. Vamos a tener un poquito. Es algo anticipado, es una predestinación para conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que cada uno de nosotros sepa tener su vaso, este cuerpo. Hay algunos que le ponen como la mujer. No, este cuerpo en santificación y honor. Esa es la voluntad de Dios. Y luego dice el texto enseguida, y vieses a aquel justo que es Jesús y oyeses la voz de su boca. Fíjese el proceso que hay. Es una predestinación, no cualquiera puede decir yo soy hermano. Está así, mire el mundo de gente que se dice ser hermanos. Así está el mundo. Pero es una predestinación, Dios sabe. Como cuando llegó Pablo, ¿verdad?, a Éfeso, no, a Corintios por primera vez, eran puros gentiles, pero él dijo, le habló Dios y le dijo, porque tengo ahí mucho pueblo. Como cuando allá en el libro del Éxodo, ¿verdad?, en el capítulo 7, que Dios le habla a Moisés y le dice muy claro, ¿qué es lo que le dice ahí? Que iba a sacar a sus ejércitos de ahí. Se está refiriendo, no conocían, habían oído, por eso mandó a Moisés. Ya se había corrompido ese pueblo. Y manda a Moisés a sacar, y salen los que han de ser salvos. Y aquí está hablando de una predestinación para conocer su voluntad. Seremos predestinados para, se manifiesta en el aceptar. Y luego dice enseguida, pero no nada más para conocerla, ¿no? Por eso dice lo que es la voluntad de Dios, es nuestra santificación. Y luego dice enseguida, ahora pues, después de saber eso, ¿por qué te detienes? Hay gente, ¿verdad?, que oye esto, pero se detiene, gente que dura años y años oyendo y no se bautiza. ¿Y a poco cree que no conoce la voluntad de Dios? Pero son duros de corazón. Creen que van a vivir de un día para otro y también saben que si se mueren sin el Señor van a ir a un lugar de tormento. Pero creen que de ellos depende su vida o que ellos se van a morir cuando ellos quieren o Dios los va a esperar a que ellos, no, ahora sí, Señor, ahí vengo. Pues esa gente cuando dice, ahora sí, Señor, ahí vengo, nunca cambia, se bautiza y todo y sigue siendo la misma. No hay como pedirle perdón al Señor, ¿verdad?, por el tanto tiempo perdido. Decirle, Señor, no había entendido, ayúdame mi incredulidad, como dijo aquel hombre. Y dice el texto, levántate, ahí está, recapacita. Eso es recapacitar, cuando se cambia de pensar. Recapacita, y enseguida, ¿qué? Después de recapacitar, y bautízate. ¿Para qué? Y lava tus pecados
invocando su nombre. Muy parecido a Hechos 2:38, pero a este se le habló claro, ándale. Es casi lo mismo que Hechos 2:38. Así, lo mismo que se le dijo a los judíos, se le dijo a este hombre, ya en lo particular, y lava tus pecados, blanquea tus pecados. Ahora, ¿cómo? Invocando su nombre. Un último texto, Primera de Juan, capítulo número 2. Versículo número 12. Fíjese a quiénes escribía, a alguien entendido, le escribía a los hijos de Dios. Dice el verso 12 del capítulo 2 de la Primera de Juan, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados. Ahí está de nuevo muy claro. Os son perdonados por su nombre. Entonces, tenemos entendido que Mateo 28:19 se está refiriendo a que ese nombre del cual habla la Biblia y dice el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es otro más que el nombre de Jesucristo, para poder recibir el perdón de pecado. ¿Qué le parece si hacemos una invitación, verdad, a los que se van a bautizar para que vayan agarrando fuerza? Faltan otras enseñanzas todavía. Vamos a dejar una para el mero día del bautismo.